Bueno, entonces retomamos el tema que estábamos viendo la clase pasada, que son las descargas oscuras. Primero, recordemos el montaje experimental que tenemos aquí. Es este. Tenemos una fuente de alto voltaje, DC. Tenemos un electrodo cátodo, un electrodo ánodo, y los tenemos en un recipiente donde hemos extraído el aire parcialmente, entonces requerimos una bomba de vacío. Por tanto, la presión interna aquí es mucho menor que la presión atmosférica. Inyectamos el gas del cual queremos generar el plasma y entonces lo que estamos viendo como fase 1 es el escenario donde la radiación presente en el entorno incide en los átomos neutros de este recipiente y logran arrancar electrones y a la vez formando los iones. Entonces, al inicio, esa ionización es únicamente por la radiación presente en el entorno o los mismos rayos cósmicos presentes en el entorno que son los que generarían el proceso de ionización. Lo que pasa es que esa intensidad de radiación va a definir qué tantos átomos neutros se van a ionizar ahí, consecuencia de esa radiación, pero siempre va a tener un tope, ¿verdad? Supongamos que la radiación es aproximadamente constante, considerando el lapso de tiempo en que vamos a hacer el experimento, entonces esa radiación del entorno solo va a tener capacidad para ionizar hasta un cierto grado y de ahí ya no va a poder ionizar más. Entonces esos electrones que se liberan empiezan a avanzar hacia el ánodo y constituyen una corriente. Esa corriente, como la radiación puede ionizar hasta cierto nivel, llega a un nivel de saturación, donde esa corriente toma un valor constante, porque el origen que tiene esa corriente es únicamente por los procesos de ionización de los rayos cósmicos o la radiación del entorno. No van a poder ionizar más y más y más y seguir incrementando la ionización. Van a llegar hasta cierto nivel. Entonces yo voy a tener una corriente máxima debido a esa ionización de la radiación o partículas del entorno. Cuando yo empiece a incrementar ese campo eléctrico, cuando empiezo a incrementar más ese campo eléctrico, lo que va a pasar es que los electrones y iones van a adquirir más energía cinética y al adquirir más energía cinética, ya ese electrón choca con un neutro, arranca un nuevo electrón y entonces se va incrementando la población de electrones y iones. Por lo tanto, ahora la corriente, tanto de electrones como de iones, empieza a crecer porque el campo eléctrico se intensificó, porque el voltaje se incrementó. Entonces, cuando yo incremento el voltaje, incremento el campo eléctrico, al incrementar el campo eléctrico, la fuerza eléctrica es mayor, los electrones y los iones tienen más energía, pueden chocar con los átomos neutros y lograr ionizar. Y ionizan más y más y más. Entonces, lo que vamos a empezar a ver es que esa corriente entre un electrodo y otro va a empezar a incrementarse exponencialmente, pero eso hasta que los electrones tengan la energía cinética suficiente cuando el campo eléctrico sea suficientemente intenso. Muy bien, entonces eso nos lleva a comprender este diagrama donde ustedes pueden ver aquí el voltaje que crece en esta dirección y la corriente entre los electrodos. Entonces logramos observar que de A a B la corriente empieza a incrementarse levemente cuando incrementamos el voltaje. Pero en realidad ese voltaje da origen a un campo eléctrico tan débil que no logra darle al electrón la energía cinética suficiente para que impacte con un neutro y le arranque un electrón.
Entonces, este incremento de corriente es originado principalmente por la radiación de fondo, por las partículas presentes en el entorno, rayos cósmicos, etc. Cuando llegamos al valor de corriente aquí en B, ya la corriente no va a incrementar porque la fuente de ionización ya no puede ionizar más, pero nosotros podemos seguir subiendo el voltaje. Y a pesar de que subamos el voltaje, vamos a ver que la corriente no aumenta. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico todavía no es suficientemente intenso para que el electrón tenga la energía cinética para lograr ionizar. Eso lo vamos a lograr cuando pasemos aquí, cuando pasemos de C en adelante. Empezamos a ver que la corriente empieza a crecer exponencialmente cuando subimos el voltaje más. Eso es consecuencia de que ahora sí tenemos un campo eléctrico intenso que le da suficiente energía cinética a los electrones para que choquen con los neutros y los ionicen. Y por eso es que la corriente empieza a crecer cada vez más y más y más y más. Y entonces llegamos hasta un punto, aquí subiendo el voltaje, donde al llegar a un valor determinado de voltaje, lo que vamos a ver es una transición donde mi descarga, entre paréntesis, oscura, se vuelve luminosa. Y entonces esta barrera de aquí es la barrera que separa en esta región las llamadas descargas oscuras y en esta otra región las descargas luminosas. Sin embargo, antes de llegar al voltaje de ruptura, tenemos este segmento de DAE, que se llaman descargas corona, que tienen la característica de ser descargas filamentosas. No son de una intensidad luminosa muy grande, pero sí se ven como ramificaciones de pequeños rayos. Y eso es lo que se llama una descarga corona. La descarga corona se presenta antes de llegar al voltaje de ruptura, que es el voltaje donde se da la transición a una descarga luminosa. Esto es muy importante tenerlo claro. Bueno, entonces, teniendo presente todo eso, hacíamos el análisis de que los rayos cósmicos, la radiación de fondo, da origen a que la densidad cambie con el tiempo. Estos son electrones o iones por metro cúbico por segundo. Entonces, esto es lo que llamamos la fuente de partículas, cómo cambia la densidad con el tiempo. Si usted multiplica la fuente de partículas por la carga elemental, por el volumen entre los electrodos, recordemos que los electrodos tienen una sección de área A y tienen una longitud D. Entonces, el producto de estos dos lo que nos da es el volumen donde vamos a tener plasma. Si eso usted lo multiplica por la carga elemental y lo multiplica por la fuente de partículas, lo que obtiene es la corriente, que como estamos considerando solo la fuente debida a rayos cósmicos y radiación de fondo, lo que vamos a llamar la corriente de saturación. Entonces, aquí lo que tendríamos es la corriente de saturación. Muy bien, si yo tomo la corriente de saturación, que es esta, y la divido entre el área, entonces yo lo que obtengo es la densidad de corriente de saturación, que sería simplemente carga elemental por el largo o separación de los electrodos por la fuente. Y esa densidad de corriente estaría dado en amperios por metro cuadrado. Muy bien, eso en la etapa de saturación. La etapa de saturación es cuando la corriente no crece a pesar de que el voltaje crece. Insisto, es esta etapa, ¿verdad? Aquí estamos en la densidad de corriente de saturación. Ahora vamos a entrar a esta otra etapa, que es la que se llama descarga de Taussig, que incluyen las descargas corona. Bueno, las descargas de Taussig tienen mucha importancia en procesos de industria,
principalmente por las descargas corona y la etapa de ruptura dieléctrica. Existen varios reactores de descarga corona que utilizan ese principio de descarga corona para algunas aplicaciones en particular, entre ellas purificación de aire, esterilización de superficies, etc. Entonces las descargas corona se vuelven importantes desde el punto de vista de aplicabilidad en la parte industrial. El llamarse descargas de Townsend viene en honor a este señor, John Edward Townsend, que vivió en 1865-1957. Muy bien. Entonces, si nosotros definimos gamma sub E0 como ese flujo que sale del cátodo, es decir, por aquí tenemos el cátodo, y entonces el cátodo emite algunos electrones. Por aquí hay una cantidad considerable de electrones. Ese flujo que está emitiendo el cátodo es justamente lo que yo llamo gamma sub E sub 0. Ese flujo de electrones que salen del cátodo. Ahora, esos electrones salen del cátodo por dos procesos. Puede ser que tengamos fotones incidiendo en el electrodo y eso haga que se emitan electrones. Y aquí aprovecho para preguntarles, a ver si se acuerdan, ¿cómo se llama ese proceso donde la colisión de fotones da origen a la emisión de electrones? Si recuerdan de fuentes de electrones, ¿algunos se acuerdan? ¿Cómo se llama ese proceso? ¿Pueden abrir el micrófono? Era como una emisión secundaria, algo así. Bueno, esa es la otra, sí. Cuando un fotón incide en una superficie y se emiten electrones, eso es el efecto fotoeléctrico. Entonces, Ok. Estamos hablando de una onda electromagnética, pegando ahí. sí, los fotones constituyen, ¿verdad?, una onda electromagnética. Entonces, los fotones son la descripción corpuscular, digamos, de una onda electromagnética. Pero cuando esa onda electromagnética, cuando esos fotones inciden en una superficie, se emiten electrones, eso es efecto fotoeléctrico, que habíamos visto que era uno de los métodos para emitir electrones, si se acuerdan, en fuente de electrones. Sí, Existe pero pensé que era un electrón ahí. Pero sí, sí. no se preocupe. Y existe otra forma que es la que se conoce como emisión secundaria de electrones. Eso es cuando viene un ion que se siente atraído por el cátodo, choca contra el cátodo y arranca electrones. Entonces eso se conoce como emisión secundaria de electrones. Esa se da por la colisión del ion con el cátodo. Pero también está la otra forma que es por efecto fotoeléctrico. Entonces esos electrones que constituyen el flujo gamma E0 son electrones que son emitidos del cátodo. Eso es muy importante tenerlo presente. Muy bien, cuando ya esos electrones salen, recordarán, y aquí me voy a devolver porque es muy importante, ellos salen de aquí, aquí estaban, entonces ellos salen de aquí y se van para acá y vienen y chocan con un átomo neutro, lo ionizan y entonces ese proceso de ionización se da por colisión. Es ionización por colisión. Si se acuerdan del curso 1 de plasmas, de cómo se puede ionizar por radiación o se puede ionizar por colisiones. En este caso, el proceso que estamos describiendo aquí es ionizar por colisiones. Entonces, como son
proceso de ionización por colisiones, para saber usted cuántos electrones se están formando, es decir, cuál es la fuente de electrones, usted tiene que considerar la densidad de electrones que tiene ahí en ese tubo de descarga, la densidad de neutrones que tiene, el área de sección transversal de colisión, recordarán ustedes, y la velocidad media de todas las partículas, en este caso, por ejemplo, de los electrones. Entonces, con toda esa información, yo puedo determinar, con el producto de todo eso, cuántos electrones se están generando por metro cúbico por segundo. Y eso es lo que yo llamo la fuente de electrones. Pero ese SE son aquellos electrones que se están generando en medio de los dos electrodos y que se están originando por procesos de ionización por colisión. Estaban los electrones que salieron del cátodo por efecto fotoeléctrico o emisión secundaria. Esos son los primeros, por decirlo así. Ellos salen, se aceleran y empiezan a chocar. Y cuando empiezan a chocar, la fuente de electrones S sub B empieza a incrementarse más y más y más. Entonces, eso es muy importante tenerlo presente. Ahora, aquí viene, vamos a entrar a una parte un poquillo teórica que puede volverse un poquillo enredada, pero suponga usted que tenemos un neutro por acá y viene un electrón y choca con el neutro. Entonces sale un electrón y ese electrón, después de una cierta distancia, va a chocar de nuevo. Entonces, claro, avanzó una distancia que vamos a llamar lambda sub i. Esto es lo que se conoce como la trayectoria libre media. ¿Cuánta distancia recorrió el electrón desde el choque hasta el siguiente choque? Eso es lambda sub i, la trayectoria libre media. Entonces, vamos a definir un parámetro muy importante que lo vamos a llamar alfa. Alfa vamos a entenderlo como cuántos pares ion-electrón se generaron por metro de longitud. O sea, tomen en cuenta que cuando este electrón choca con este neutro, va a generar un ion y va a generar un electrón. Entonces, esto es lo que llamamos un par ion-electrón. Por cada choque se genera un par ion-electrón. Después de una distancia lambda sub i, se va a generar otro par ion-electrón. De aquí de nuevo va a salir un ion y de aquí va a salir un electrón. Y eso constituye otro par ion-electrón. Entonces, vamos a definir gamma como la cantidad de pares ion-electrón que se generan por metro. ¿Cuántos pares ion-electrón se generan por metro? Esta trayectoria libre media es esta que vemos aquí. Y desde luego es una distancia en longitud, ¿verdad? Es una longitud. Entonces está en metros. Lo que tendríamos aquí arriba es pares ion-electrón. Pares ion-electrón. Es decir, en esta distancia lambda i, ¿cuántos pares ion-electrón estoy generando? Bueno, estoy generando, recorro esa distancia, lambda sub i, y genero un par ion-electrón. Entonces, por eso este 1 de acá. 1.
en la distancia lambda i. Después de recorrer la distancia lambda i, se generó un par ion-electrón. Eso es lo que dice esto. Ahora, si ustedes recuerdan, esto que está aquí es una velocidad media. Esto que está aquí es una frecuencia de colisión. Entonces, recordemos que la velocidad yo la puedo describir como una distancia por la frecuencia de colisión. Entonces, la velocidad media de, por ejemplo, ese electrón que salió de acá, mientras recorre esa distancia lambda i, yo la puedo obtener de multiplicar la distancia que recorrió por la frecuencia con la que él choca. Y entonces yo obtengo la velocidad media. Vean que aquí lo que se hizo fue nada más, teniendo esta fórmula, despejar lambda sub i. Se despejó lambda sub i y se sustituye lambda sub i o más bien, se despeja lambda sub i como 1 partido lambda i. Entonces, si yo tomo esa fórmula y la despejo así, lo que voy a obtener es por aquí la frecuencia de colisión y partido de la velocidad. Entonces eso es lo que estamos haciendo aquí. Pero si recordamos el curso 1 de plasmas, la frecuencia de colisión entre electrones y iones, o más bien, no entre electrones y iones, aquí hay un problema de nomenclatura, sería entre electrones y neutros. Sería multiplicar la densidad de neutros por el área de sección transversal por la velocidad media de los electrones. Y eso partido entre la velocidad media de los electrones, que era lo que estaba aquí. Entonces, este parámetro alfa, que lo vamos a llamar, como está aquí en rojo, observan, primer coeficiente de ionización de Taussig, es el nombre que le vamos a dar a este parámetro alfa, lo vamos a entender como cuántos pares ion-electrón genero por metro de distancia recorrida. Eso va a representar alfa. ¿Cuántos pares ion-electrón genero por cada metro que las partículas recorren? Entonces, para nosotros va a ser muy importante saber de qué depende alfa, y esa es la tarea que nos vamos a dar ahora, ver de qué depende alfa, porque si alfa es muy grande, lo que va a indicar es que se están generando muchos pares ion-electrón. Es decir, se están ionizando muchas partículas. Se están generando muchos electrones, se están generando muchos iones. Si alfa es bajo, lo que quiere decir es que el nivel de ionización es muy bajo. Nos va a interesar a nosotros saber cómo logramos incrementar alfa, porque en tanto incrementemos alfa, la ionización va a ser mayor y vamos a poder generar más corriente de electrones y más corriente de iones. Y con eso garantizar que la descarga se forme bien. Muy bien. Ahora, suponga que tomamos aquí una distancia. Vamos a llamar esa distancia X. Y que luego le agregamos a esa distancia un pedacito más. Y ese pedacito sería de X. Entonces, justo aquí, nosotros tenemos un flujo gamma E
Pero por acá, cuando ya estemos por acá, el flujo va a ser gamma E, que era el flujo aquí antes de empezar de X, más un diferencial de flujo. Que este diferencial de flujo no es más que cuánto se incrementó el flujo en el recorrido de X. Entonces, este diferencial de flujo es cuánto se incrementó el flujo en una distancia de X. Que está representada aquí. Claro, va a depender del flujo que había antes de empezar la distancia, el pedacito de X, que es el flujo aquí. Y además de eso, va a depender del primer coeficiente de Tausen, de cuántos pares ion-electrón se pueden generar por metro. Claro, porque al final, ¿qué tanto se va a incrementar el flujo en esa pequeña distancia de X? Va a ser dependiente de la capacidad de que se puedan formar pares ion-electrón en ese recorrido de X. Sabiendo que el flujo al empezar de X es gamma E, pero ese incremento que va a tener el flujo va a depender de alfa, de cuántos pares ion-electrón se generan por metro. Muy bien, entonces teniendo eso presente, observen esta fórmula. Yo puedo tomar este gamma E y pasarlo a dividir aquí abajo. Con lo cual aquí me quedaría alfa y de X solamente, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer y entonces me queda de esta forma. Solo que después de pasarlo abajo, lo que hicimos fue integrar a ambos lados. Integré aquí, después de pasar este gamma aquí abajo. Y entonces me queda esto. Que si ustedes observan, esto es un du partido de u. Es decir, eso es la integral de un du partido de u es logaritmo. Logaritmo, en este caso, del flujo de electrones. Y alfa, rigurosamente, y vamos a ver, no es un parámetro que dependa de la distancia. Es decir, que la distancia se incremente no quiere decir necesariamente que la capacidad de formar pares ion-electrón se vaya a incrementar. La densidad de electrones y iones sí se va a incrementar, pero la capacidad de formar pares ion-electrón no se va a incrementar con la distancia, no depende de la distancia. Entonces este alfa es una constante, sale de la integral y usted integra respecto a x. Por lo tanto, lo que le queda es alfa por x. Claro, si usted aplica exponencial a este lado y aplica exponencial a este lado, entonces el resultado que llega a obtener es gamma E es una constante, voy a ponerle un nombre temporal, ahí A, por E a la alfa X. Entonces, esto lo que me dice a mí es que el flujo de electrones se va a incrementar de una forma exponencial. Vean qué interesante, porque me está diciendo que el flujo se va a incrementar de una forma exponencial. ¿Con qué? Con la distancia. En tanto la distancia sea mayor, el flujo de electrones va a crecer más y más, pero también el flujo de electrones se va a incrementar con la capacidad de formar pares ion-electrón, que es el primer coeficiente de Tausen. Si el primer coeficiente de Tausen crece, la cantidad de flujo de electrones va a ser mayor. Si la distancia recorrida crece, o sea, X, el flujo de electrones va a ser mayor.
¿Por qué? Porque en tanto más distancia recorran los electrones, más choques van a haber, por tanto más ionizaciones y la densidad de electrones va a aumentar con la distancia, porque van a haber más choques. Pero, ¿qué tan frecuente se forman los pares ion-electrón? Eso no depende de X. Alfa no depende de X. Depende de otros parámetros que vamos a ver ahora más adelante, que eso es lo que andamos buscando. Luego, esta constante A la llamamos, esto es simplemente ponerle un nombre, ¿verdad? Como es un valor constante, lo llamaríamos el flujo de electrones al inicio, ¿verdad? Al inicio. Bueno, aquí fue que yo no evalué los límites de integración. Aquí falta el gamma E sub 0. Si ustedes hacen esto con cuidado, esto les va a quedar por aquí y de ahí viene. De hecho, queda partido por aquí. En todo caso, ustedes lo pueden hacer con más cuidado. Y esta constante A se vuelve pues justamente gamma E sub 0 que pasa a multiplicar por acá. Entonces, a lo que vamos con esto es que el flujo de electrones crece de una manera exponencial. Crece de una manera exponencial con X, crece de una manera exponencial con el primer coeficiente de Tausen, que es cuántos pares de ion-electrón se generan en un metro. Y desde luego el flujo en una distancia X va a depender del flujo de partida. El flujo de partida lo entendemos como ese flujo que se dio porque el cátodo emitió partículas, sea por efecto fotoeléctrico o sea por emisión secundaria. Muy bien, entonces ya sabemos que el flujo de electrones va a crecer de una manera exponencial. Eso es muy importante. Si ese flujo que teníamos antes lo multiplicamos por la carga elemental, lo que vamos a obtener es la densidad de corriente de electrones. Entonces, si recuerdan la formulita que obtuvimos del flujo, crecía de una manera exponencial con alfa y con X. Entonces, lo que llegamos a ver es que la densidad de corriente de electrones, viendo amperios por metro cuadrado, entre los electrodos va a crecer también exponencialmente. En tanto X aumente, esa densidad de corriente aumenta, en tanto el parámetro de formación pares ion-electrón crezca, va a crecer la densidad de corriente. Pero va a partir de un valor de inicio, que es la densidad de corriente que sale del cátodo. Ahora, si esta expresión de densidad de corriente usted la multiplica por el área, observen que sería, yo multiplico esto, permítanme un instante. Yo multiplico esto por A y multiplico esto por A, lo que obtengo es la corriente de electrones. Porque recuerden ustedes que la densidad de corriente, por definición, es corriente entre área. Entonces, puedo multiplicar la densidad de corriente por el área y lo que obtengo es I. Entonces, eso nos lleva a obtener que la corriente de electrones va a depender de la corriente de electrones al inicio y crece de una manera exponencial. La corriente de electrones crece con X y crece con alfa, que es la tasa a la que se forman pares ion-electrón por metro. Entonces, esto nos lleva a tener clarísimo que en una descarga de electrodos, la corriente crece de una forma exponencial. Crece de una forma exponencial, completamente.
Muy bien. Voy a devolverme aquí porque esto es muy importante. En la configuración que tenemos, nosotros vamos a ver que el flujo se va a incrementar por los choques, ¿verdad? Se va a incrementar por los choques, como lo he venido diciendo. Chocan, se ionizan, pero también, como vimos al inicio, hay radiación de fondo que puede incidir y lograr ionizaciones extra. Entonces, esa fuente externa la podemos considerar también. Sabemos el flujo que se genera por los choques, pero también sabemos que hay procesos de ionización que podrían venir consecuencia de la radiación de fondo o otras fuentes presentes. Entonces, si quisiéramos considerarlas en nuestro análisis, haríamos lo siguiente. Al escenario que teníamos antes, que era este, para generar el cambio de flujo, le agregamos ahora otra parte, que es los electrones que vienen de una fuente por otra cosa extra que no sea colisiones, porque este pedazo de aquí es por colisiones. Pero este es por cualquier otra razón, sea radiación de fondo o lo que sea. Bueno, observen que ustedes podrían sacar factor común de X y entonces dejan ese factor común a un lado y el otro término lo pasan a dividir aquí, que es esto que está aquí abajo. Observen. Y ahora, igual que hicimos antes, integramos el flujo, integramos X. Consideramos por un tema de simplicidad, para no complicar mucho esto, que el flujo inicial es 0, que el flujo ya a una distancia determinada es gamma E. Integramos desde la distancia 0 hasta la distancia de X. De nuevo obtenemos un logaritmo. Ese logaritmo lo evaluamos y llegamos a este resultado que está aquí. Entonces, a diferencia de lo que vimos al inicio, este resultado nos dice que el flujo, muy bien, sigue creciendo de una manera exponencial, pero también va a depender de esa fuente adicional que genera electrones, que puede ser la radiación de fondo, etcétera, etcétera. Si este flujo usted lo multiplica por la carga, obtiene la densidad de corriente. Y entonces la densidad de corriente queda expresada de esta manera. Eso como para considerar fuentes adicionales. Esta parte que estoy viendo, ustedes van a ver que es muy teórica, pero se vuelve necesario para poder llegar al resultado fundamental que vamos a ver más adelante, que es entender el origen de la fórmula que me dice a mí cómo generar un plasma con la menor potencia posible. Estamos desarrollando la teoría que me va a permitir tener esa expresión con la cual yo voy a lograr determinar cuáles son las condiciones idóneas para generar un plasma con la menor potencia posible. Entonces, puede volverse este tema un poco enredadillo porque hay mucha ecuación y demás, pero es importante. Pongan mucha atención a esto. Vamos a estar 6 minutos más. Pongan mucha atención a esto porque esta parte también se vuelve un poquillo enredada. 1 partido lambda I es, como dijimos, es más, no, esto siempre no es fácil de explicarlo. Voy a ponerlo aquí. Yo tengo un electrodo por aquí y tengo otro electrodo por aquí. Y entonces yo sé que la separación entre esos dos electrodos
es L. Esa separación es L. Ahora, yo sé que un electrón por aquí, y voy a ponerlo de una manera lineal para que sea más fácil, recorre una distancia lambda I y choca. Recorre de nuevo una distancia lambda I y choca. Entonces, yo lo que quiero saber es cuántas veces chocó. Por ejemplo, aquí en el dibujo estoy poniendo 2 veces. Pero D, y esto confunde con la nomenclatura que usamos de antes, D es cuántos choques se dieron desde aquí hasta aquí. De tal manera que si usted multiplica cuántos choques se dieron por la distancia de la trayectoria libre media, debería de darle a usted la longitud total entre un electrodo y el otro. Esto es muy importante que lo vean, ¿verdad? Lambda I, o sea, aquí lo que yo estoy diciendo es lambda I cabe D veces en la distancia L. Eso es lo que estoy diciendo ahí. Lambda I, el segmento lambda I, cabe D veces en la distancia L. Entonces, usted podría, vas a dividir 1 entre lambda I y le queda aquí D entre L. ¿Qué unidades tiene L? Metros. ¿Qué es D? ¿Cuántos choques se dieron? Y en cada choque, ¿qué pasó? Se formó un par ion-electrón. En cada choque se formó un par ion-electrón. Entonces, ¿cuántos pares ion-electrón se formaron? Una cantidad de. Porque D es cuántas veces chocó. Y cada vez que choca, se forma un par ion-electrón. Entonces, se formaron D pares ion-electrón por metro. ¿Eso qué es? Eso es lo que llamamos nosotros antes alfa. ¿Cuántos pares de un electrón se formaron por metro? Entonces, 1 partido lambda I, lo que me da información es cuántas trayectorias libres medias se lograron por metro. Recuerden ustedes que D es cuántas veces lambda I. O sea, cuántas trayectorias libres medias se formaron por cada metro. Eso es lo que nos da 1 partido lambda I. Bueno, entonces con eso yo sé básicamente cuántos pares ion-electrón se formaron por metro. Sabiendo eso, viene otro tema. Aquí está el cátodo y aquí está el ánodo. Claro, aquí estamos graficando la densidad. ¿Qué sabemos nosotros? Que en el cátodo, este es el cátodo y este es el ánodo, que cerca del cátodo es donde se forman más electrones. La densidad de electrones es mayor cerca del cátodo y decrece conforme voy hacia el ánodo. Bueno, resulta que entonces la densidad de electrones cae de una manera exponencial y por eso esta relación de acá. Parte de un valor n es 0 y empieza a caer exponencialmente.
Eso es lo que está representado aquí. Este es el valor de que parte la densidad en el cátodo y luego cae exponencialmente. Cae exponencialmente y lo que yo hago para cuantificar esa probabilidad de que un electrón tenga la ionización es comparar la distancia que recorre el electrón en comparación a la distancia de ionización, que era lambda I. Y aquí lo que estoy haciendo es eso, simplemente comparando cuánta distancia avanza el electrón en relación a cuál es la distancia de la trayectoria libre media para que se ionice. Pero yo sé que de esa comparación la densidad va a caer exponencialmente. Entonces la densidad cae exponencialmente. Y lo que hago entonces es combinar estas dos cosas que vimos. Combino esta probabilidad, esto lo entiendo como una probabilidad de que un electrón logre ionización, lo combino con cuántos pares ion-electrón se forma por metro. Y entonces yo multiplico los dos, multiplico esta expresión de pares ion-electrón por metro con la probabilidad de que un electrón tenga una colisión de ionización. Multiplico los dos. Si vemos con cuidado, esto nos daba cuántos ion-electrón se formaba por metro. Y esto que es adimensional, porque estoy dividiendo dos cosas con las mismas unidades, es simplemente una probabilidad de que el electrón choque y ionice. Entonces usted está multiplicando la producción de ion-electrón por metro por la probabilidad de que haya un electrón. Y eso lo que nos va a dar es alfa, que es el primer coeficiente de Tauson. Entonces, si luego ya sustituimos esto por la exponencial que vimos antes, llegamos a esta expresión. Aquí lo que vamos buscando es de qué depende alfa. Recuerden ustedes que alfa es cuántos pares ion-electrón se forman por metro. Cuántos pares ion-electrón se forman por metro. Eso es alfa. Luego esta expresión la vamos a convertir en otra cosa y vamos a ver que alfa depende de la presión del gas y del campo eléctrico que se aplique. Entonces usted manejando la presión del gas y manejando el campo eléctrico puede hacer que alfa sea un máximo. Si alfa es un máximo, ¿qué garantiza usted? Como la corriente depende de alfa de forma exponencial, como vimos antes, tendríamos la corriente máxima. Si usted tiene la corriente máxima, usted está garantizando que va a lograr un nivel de ionización suficientemente alto como para que se le forme la descarga. Bueno, vamos a dejar el tema aquí. El martes seguiríamos. Vamos a seguir adelante con esto. Como les digo, esta parte es un poquillo engorrosa porque estamos desarrollando la teoría que hay detrás de las descargas eléctricas, pero se vuelve obligatorio, se vuelve necesario porque necesitamos entender bien de dónde viene esa fórmula que me dice a mí cómo lograr una descarga con la menor energía posible. Si tienen algún comentario, pregunta, inquietud, pueden abrir el micrófono ya. Profe, Antes,